Que el Señor Jesucristo le bendiga en este hermoso día. Agradezco al Señor este privilegio grande y maravilloso que nos concede nuevamente estar en este lugar para compartir el mensaje precioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Para nosotros es un privilegio salir al aire y a la vez difundir este mensaje de esperanza, de amor y de misericordia que le encontramos en las Sagradas Escrituras, esperando que el Señor le bendiga poderosamente y que esté gozando de la bendición del Señor y que también su familia esté gozando de la paz que solo el Señor Jesucristo puede compartir a cada uno de sus hijos. También es una bendición contar con la audiencia de cada uno de ustedes que nos acompañan cada día de esta maravillosa programación. Y espero que el Señor Jesús traiga una palabra en esta tarde que edifique su vida y que usted pueda recobrar ánimo y seguir caminando en este peregrinaje que hemos emprendido hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Bien, mi querido hermano y amigo, vamos a poner este programa en las buenas manos de Dios y que Él se glorifique a través de esta palabra y este mensaje de hoy pueda encontrar un corazón donde poder obrar y que Dios cumpla el propósito por el cual esta palabra va a ser predicada y que el Señor permita llegar hasta esos lugares donde se necesita el mensaje de la palabra del Señor, donde hay una vida atormentada quizás por las tribulaciones y las preocupaciones de esta vida, que pueda ser alcanzado con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y oramos. Padre nuestro, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Te suplico, Señor, que en este día te glorifiques a través de esta palabra. Te ruego, Señor, que este mensaje de hoy encuentre un corazón donde poder obrar y que tú puedas edificar a cada una de las vidas en la santísima fe para que ellos puedan crecer en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Señor, te ruego en esta tarde que te glorifique, Señor. Permite que este mensaje pueda llegar a esa vida que está necesitando y pueda este mensaje ir hasta los lugares donde se necesita oír tu palabra. Señor Jesús, glorifícate a través de este mensaje y edifica, Señor, a tu pueblo. Edifica tu iglesia para honra y gloria de tu nombre. También te suplico por aquel que está pasando dificultades en este día. Te pido que lo ayudes, Señor. Tú conoces su necesidad. Tú sabes dónde se encuentra en este momento. ¿Cuál es la situación que está pasando? Ayúdale, por favor, Señor. Extiende tu mano de misericordia y bendícelo, te lo ruego, en el nombre del Señor Jesús. También te pido por aquel que está pasando momentos de enfermedad, momentos, Señor amado, difíciles de salud. Extiende tu mano de misericordia, pon tu mano de sanidad y restaura, Señor, la salud y glorifícate a través de esa maravillosa obra que harás en la vida de los hermanos que están pasando momentos de quebrantamiento de salud. Gracias, Señor. Ahora te presento esta palabra. Glorifícate, Señor, a través de ella y que este mensaje cumpla los propósitos por el cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mi querido hermano y amigo, recuerde, hemos dado el inicio
del estudio de la Epístola de Santiago, en un relato, estimado hermano y amigo, de comprensión y exposición de este texto maravilloso, donde encontramos lo que Santiago nos enseña, cómo alcanzar la madurez, cómo llegar a esa etapa de madurez. Ya hemos estudiado, hemos avanzado en estas divisiones. Ahora, estimado hermano y amigo, recuerde que estamos dando las divisiones estructurales de esta epístola y luego entraremos a la introducción de ella y a la explicación de cada una de estas divisiones. Ahora leeré la palabra del Señor en Santiago capítulo 5, versículo 1 y al versículo número 6. Y yo leo la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestra riqueza están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra, y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Alabado sea el nombre del Señor. En este contexto, estimado hermano y amigo, Santiago nos presenta un pensamiento muy fundamental. ¿Cuál es el pensamiento? Que el sacrificio personal ayuda al hombre a madurar. ¿Cuál es el versículo centro de este contexto, de este pensamiento que Santiago nos presenta? Es el versículo 1 del capítulo número 5, donde dice: Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Luego, estimado hermano y amigo, pasamos al siguiente pensamiento de la estructura que Santiago nos presenta en esta hermosa epístola. Y es: la paciencia ayuda al hombre a madurar. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Estimado hermano y amigo, aquí nos presenta Santiago este pensamiento muy fundamental: cómo la paciencia ayuda al hombre a madurar. Y él nos dice lo siguiente: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Estimado hermano y amigo, en el correr del Evangelio y en el caminar en este peregrinaje, ¿cuántos se han quedado postrados a la orilla del camino? ¿Cuántos han empezado, pero no han seguido? ¿Cuántos comenzaron un día, pero dejaron el camino? Se apartaron de la gracia del Señor. La paciencia, estimado hermano y amigo, es un elemento fundamental
que ayuda al hombre, que ayuda al cristiano a madurar. La paciencia, estimado hermano y amigo, es un elemento muy importante mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. A esto es que Santiago enfoca este pensamiento. Y él nos dice que la paciencia nos ayuda a esperar hasta la venida del Señor. Y él toma un ejemplo muy importante. Nos presenta, estimado hermano y amigo, un hecho a través de una figura que nos presenta aquí, una figura retórica. Y él dice, mirad, cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, como el agricultor, cuando limpia su tierra, cuando despeja su tierra de la maleza y la pone limpia para poner el grano, cuando pone el grano sobre la tierra, lo hace con paciencia, estimado hermano y amigo, esperando que la lluvia caiga del cielo, para que haga germinar la semilla que fue sembrada. Para esto se necesita paciencia. Y Santiago tenía conocimiento cómo era la actitud de los labradores en las tierras palestinas. Mirad cómo el labrador, dice él, espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. ¿Cuántas veces se levanta el agricultor para ver el cultivo, para ver si ya germinó la semilla, si ya la semilla nació? ¿Cuánto es el proceso, estimado hermano y amigo, que se lleva hasta que él pueda recoger su fruto? Y Santiago dice, aguardando con paciencia. Hay que aguardar. Tener, estimado hermano y amigo, paciencia para aguardar la promesa que el Señor dijo que un día iba a regresar. Aquí tenemos un ejemplo muy importante. La paciencia del labrador de la tierra, que aguarda con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Él pone el grano en la tierra, no sabe cuándo va a caer la lluvia, pero él sabe que va a haber lluvia temprana o tardía que hará germinar el grano, la semilla que puso en la tierra. Estimado hermano y amigo, las promesas de Dios son igualmente para cada uno de los creyentes. Un día el Señor puso esa semilla en su corazón y esa semilla germinó. Ahora aguardemos la paciencia y la promesa que el Señor nos ha dicho en las Sagradas Escrituras. Estimado hermano y amigo, la paciencia ayuda al hombre a madurar. Luego la otro pensamiento que Santiago nos pone a nosotros en esta estructura de esta maravillosa epístola. Y es, estimado hermano y amigo, la oración ayuda al hombre a madurar. Un aspecto muy importante que debemos de entender, la función que hace la oración en la vida de un creyente, un cristiano que está disciplinado a la oración, sin duda alguna, que será una persona dócil a la palabra de Dios. Y este aspecto dócil
que hace la oración en la vida de un creyente, estimado hermano y amigo, lo llevará al nivel de la maduración espiritual. Santiago nos dice en el capítulo 5, versículo 12 al 18, tomaré esto, estimado hermano y amigo, rápidamente, ya que cuando estemos explicando cada uno de estos aspectos, profundizaremos más en estos pensamientos que Santiago nos está presentando. Pero veamos hoy cómo la oración ayuda al hombre cristiano a madurar. Y Santiago dice, pero sobre todo, hay un elemento que el apóstol aquí nos dice, pero sobre todo, una de las cosas importantes, estimado hermano y amigo, es que cada cristiano en el programa y en el proceso de maduración tiene que saber distinguir entre lo importante y lo más importante. Y aquí Santiago nos está señalando una cosa que es más importante. Hay cosas importantes, pero hay cosas más importantes. Y aquí Santiago nos dice, pero sobre todo, está viendo, estimado hermano y amigo, a un nivel superior de importancia aquí en esta frase que Santiago nos está diciendo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Ahora veamos el versículo 13, donde dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Aquí entra este elemento muy importante. Este elemento lo va a llevar, estimado hermano y amigo, vea que hace la oración. Ayuda al hombre a madurar. ¿Qué es lo que va a hacer un hermano cuando está afligido? ¿Se va a afligir más? No. La Escritura nos dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Esto, estimado hermano y amigo, como dije, la oración ayuda al hombre a madurar. ¿Por qué razón Santiago recomienda que en la aflicción lo que el creyente tiene que hacer es, dice, ¿está alguno afligido? Haga oración. Esto es la recomendación. ¿Por qué razón? Porque la oración lo va a llevar a una comunión con el Señor. Y cuando el creyente entra en ese nivel de comunión, entonces entra en el nivel de la maduración espiritual. Porque la oración lo va a hacer sentir, le va a revelar la condición de su aflicción. Y es a través de la Escritura donde el creyente va a encontrar la respuesta a sus demandas cuando está pasando en un momento de aflicción. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, veamos el siguiente pensamiento que nos presenta Santiago en esta maravillosa epístola. El ganar almas ayuda al hombre a madurar. ¿De qué manera ayuda al hombre
a madurar el ganar almas. El ganar almas, estimado hermano y amigo, es una experiencia fundamental. ¿Por qué razón? Porque sientes la satisfacción de haber compartido tu fe con alguien que no conocía al Señor. Y esa expresión y ese acto de compartir la fe tuya con alguien que no ha conocido te va a llevar a la madurez espiritual. Tomaré algunos 2 versículos de este pensamiento que nos presenta Santiago. Y él nos dice, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, estimado hermano y amigo, vea el trabajo. Una persona que tiene madurez espiritual va a sentir en su corazón el efecto que se produce en la vida de una persona que se extravía de la gracia del Evangelio. Y eso lo va a llevar a la madurez espiritual. Y luego dice Santiago las palabras siguientes. Y alguno le hace volver. Ve, estimado hermano y amigo, la experiencia de la madurez espiritual lo va a llevar a usted a buscar el que se ha extraviado. Va a sentir usted que esa persona que se ha extraviado es importante para Dios, pero algo más, que esa persona extraviada también es importante para usted. Y como ella es importante para Dios y para usted también, ¿qué es lo que va a hacer? Hacerla volver otra vez al camino de la gracia. Dice Santiago en el versículo número 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Vea, estimado hermano y amigo, cómo ganar almas ayuda al hombre a madurar. Una persona madura en el Evangelio debe haber un sentir en su corazón de ganar almas para el Señor. Allí es como se muestra la madurez espiritual. ¿Y el por qué, estimado hermano y amigo? Porque Santiago dice en el versículo 20 que usted debe saber esto, que el que haga volver al pecador del error de su camino. Ve lo que hace, estimado hermano y amigo, cuando hacemos volver a una persona del error de su camino y regresa nuevamente a la gracia. Aquí hay 2 elementos importantes que se lleva. Número 1, se salva de muerte una alma. Una alma no irá a condenación, porque una persona con madurez espiritual, sabiendo lo que una vida vale delante de Dios, estimado hermano y amigo, y la busca y la hace volver, entonces dice la palabra del Señor que salvará de muerte a esa persona. Y otro aspecto fundamental, no solo que salva de muerte a esa persona, sino que también cubrirá multitud de pecados. No 1, 2 o 3. La misericordia, hermano y amigo, es grande. No importa la condición donde la mujer y el hombre han caído, en la profundidad del pecado,
Santiago dice, y cubrirá multitud de pecados. Esta es la estructura, estimado hermano y amigo, de los pensamientos fundamentales que Santiago nos presenta en su epístola. Como dije al inicio del estudio de esta epístola, el tema central que Santiago nos presenta es la madurez espiritual. Ahora sí, entremos, estimado hermano y amigo, en la introducción de esta maravillosa epístola. Alabado sea el nombre del Señor. Encontramos, estimado hermano y amigo, que el apóstol Pablo menciona a Santiago y menciona a Cefas y menciona a Juan como las columnas de la iglesia en Jerusalén. Estas tres personas, estimado hermano y amigo, incluyendo a Santiago, porque Santiago, durante el ministerio del Señor Jesucristo, no se convirtió al Evangelio. Él era un opositor al Señor. Aunque, estimado hermano y amigo, por el nacimiento humano del Señor Jesucristo, Santiago era hermano del Señor, pero aún ni los hermanos de él creían en él. La conversión de Santiago se llevó a cabo después que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Entonces fue alcanzado por la gracia del Señor. Y Santiago es el primer pastor que tuvo la iglesia en Jerusalén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, estimado hermano y amigo, estos tres apóstoles, Santiago, Cefas y Juan, eran considerados como las columnas de la iglesia en Jerusalén. Eran hombres fundamentales en el trabajo, en el desarrollo del crecimiento de la iglesia. En Gálatas capítulo número 2, versículo número 9, San Pablo nos dice esta referencia: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Alabado sea el nombre del Señor. En esta administración de esta economía divina, cuando San Pablo hace una visita a Jerusalén, es la primera visita que San Pablo habla, iba él con Bernabé para ver al apóstol Pedro. Cuando la Escritura aquí habla de Jacobo, es Santiago también. Y habla de Cefas, como usted sabe, es el apóstol Pedro. Y habla del apóstol Juan. Y la palabra del Señor dice que cuando llegaron a Jerusalén, hubo una muestra de compañerismo en el ministerio. Ellos distribuyeron este campo administrativo de esta economía divina. Designaron, ya que sabemos, estimado hermano y amigo, según el relato de Hechos capítulo número 13, en la iglesia de Antioquía, en ese día donde estaban congregados,
maestros, profetas, en ese ayuno, en ese retiro, el Espíritu Santo habló. Había apartado ya a Bernabé y a Saulo para el campo evangelístico de las misiones a los gentiles, convirtiéndose así la iglesia de Antioquía como el punto céntrico de operación de las misiones al mundo gentil. Ellos vienen a Jerusalén y se entrevistan ahí con los apóstoles que eran considerados como las columnas de la iglesia. El Espíritu Santo, estimado hermano y amigo, sin duda alguna, ya había trabajado en el corazón de Jacobo, de Cefas y de Juan, porque el Espíritu Santo había llamado a Bernabé y a Saulo. Este llamado, igual que el llamado que el Espíritu Santo hizo a Jacobo, a Cefas y a Juan, ese día unió a estos dos hombres y los tres apóstoles que eran considerados como las columnas de la iglesia. El Espíritu Santo sobre estos 5 hombres estaba poniendo una de las responsabilidades más grandes, porque estaba poniendo en las manos de ellos el desarrollo de este campo administrativo, de esta economía divina. El evangelio tenía que ser predicado a los gentiles y simultáneamente tenía que ser predicado a los de la circuncisión, a los hebreos. Tomando esta decisión el Espíritu Santo, que Jacobo, que Cefas y Juan se convirtieran en predicadores para la circuncisión, y Bernabé y Saulo en el ministerio misionero de la predicación a los gentiles. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, parece que como hombre religioso, Santiago era legalista. Si usted se ve en los aspectos de su escrito, es serio en lo que él escribe y es fundamentalista en lo que él dice. Por eso yo considero que parece que como Santiago, como un hombre religioso, como que era legalista y muy apegado a la ceremonia del sistema mosaico. Si usted lo observa, estimado hermano y amigo, era estricto. Por eso durante el ministerio del Señor Jesucristo, él rehusó creer en el Señor en sus enseñanzas. Veamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 21, versículo número 18, al versículo número 24. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, es Santiago. Y dice Hechos de los Apóstoles, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberlos saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. El ministerio del apóstol San Pablo estaba dando resultados.
Recuerda, estimado hermano y amigo, recientemente dije que Jacobo, Cefas y Juan se dedicaron a la predicación de la circuncisión, mientras Bernabé y Saulo fueron comisionados al mundo gentil. Y aquí, estimado hermano y amigo, en el versículo 20, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído. ¡Qué maravilloso, estimado hermano y amigo! Esta economía estaba dando resultado. Este campo administrativo del apóstol San Pablo, con un llamado especial del Espíritu Santo, estaba dando resultado. Y luego dijeron, estimado hermano y amigo: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Ve, estimado hermano y amigo, los puntos de vista de Santiago, y usted observa que si lo nota un poquito, tiene un acento legalista, con un acento apegado, estimado hermano y amigo, a la ley mosaica. Es lo que está diciendo Santiago aquí. Pero se les ha dicho que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndole que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Ve, estimado hermano y amigo, lo que dije. Parece que el acento de Santiago es un aspecto legalista muy apegado al aspecto mosaico. Y le hace esta pregunta al apóstol Pablo: ¿qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Y Santiago recomienda esto: haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Ve, estimado hermano y amigo, cómo Santiago se aplica al aspecto de la enseñanza mosaica. Y el versículo 24 dice: tómalos contigo, le está diciendo Santiago al apóstol San Pablo. Purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Es un voto, estimado hermano y amigo, tradicional de las costumbres que el pueblo judío tenía. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les ha informado acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora veamos, ya que estamos viendo la introducción, sus aspectos introductivos de esta hermosa epístola. La fecha, estimado hermano y amigo, es muy importante cuando estudiamos estos aspectos de las Sagradas Escrituras, que nosotros nos ubiquemos en el contexto de la cronología, del tiempo y del espacio, cuando esta escritura salió, estimado hermano y amigo, a la luz de la publicación
para la iglesia del primer siglo. La tradición judía, estimado hermano y amigo, el martirio de Santiago en el año 62, después del Señor Jesucristo. En este año, Santiago, estimado hermano y amigo, sufrió el martirio por la fe que un día depositó en el Señor Jesucristo. Pero su epístola no muestra, estimado hermano y amigo, ninguna huella de las grandes revelaciones concernientes a la iglesia y de las doctrinas distintivas de lo que se expresa por medio del apóstol San Pablo en sus escritos, donde San Pablo aborda en una forma profunda las doctrinas fundamentales, los decálogos fundamentales, la carta magna fundamental de la fe de la iglesia del primer siglo, como lo es el escrito de San Pablo a la iglesia de Gálatas. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, ni aún de las discusiones el cual presidió Santiago en Jerusalén, en Hechos capítulo número 15, tampoco Santiago incluye estos aspectos de esta reunión del concilio en Jerusalén, que lo narra y lo describe el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, sobre el cual Santiago presidió este concilio en Jerusalén. Esto sugiere, estimado hermano y amigo, una fecha muy antigua para la epístola de Santiago, pudiendo considerarse esta, por lo tanto, como la primera escritura sagrada para los cristianos, como lo fue también la primera carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Tesalónica. Estos dos escritos, el escrito de Santiago y la primera carta a Tesalónica, constituyen así como los dos escritos sagrados con los cuales contaba la iglesia del primer siglo. ¡Qué maravilloso, estimado hermano y amigo! ¿Cómo se abre el panorama del canon de las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento con estas dos piedras fundamentales sobre el cual la iglesia iba a construir su estructura doctrinal? La base, estimado hermano y amigo, de estos dos escritos fueron la primera escala para el desarrollo de todo el canon del Nuevo Testamento. Ahora, después de esto, el tema, bendito sea el nombre del Señor. Veamos esto en la expresión a las 12 tribus que están en la dispersión. Debemos de entender, estimado hermano y amigo, ¿a qué se refiere Santiago? No se refiere a todos los judíos en general, sino se refiere únicamente a los judíos cristianos de la dispersión, aquellos que habían sido dispersos. Santiago escribe a ellos, no generalizando a todos los ciudadanos hebreos,
sino única y exclusivamente a los judíos convertidos a la gracia del cristianismo. Fue con ellos que la iglesia tuvo el principio en Jerusalén. La iglesia nació con estos judíos, a quien Santiago les escribe. En Hechos capítulo número 2, versículo número 5 al 11, veamos qué nos dice la Escritura. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos. Ve, estimado hermano y amigo, con este grupo de hermanos se inicia la iglesia en Jerusalén. A ellos escribe Santiago. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en cada una de nuestras lenguas en la cual hemos nacido? Versículo número 9. Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ve, estimado hermano y amigo, a toda esta población Santiago está hablándoles, porque en cada uno de estos países que hemos nombrado había cristianos y había que darle seguimiento para que la semilla diese fruto. Y es la razón que motiva a Santiago a escribir a toda esta iglesia que estaba en la dispersión. Bendito sea el nombre del Señor. Y Santiago, quien aparentemente no había salido de Jerusalén. Estimado hermano y amigo, Santiago se quedó en Jerusalén. Al igual, estimado hermano y amigo, como algunos de los otros apóstoles. Sentía temor como pastor. Todos los que saben, estimado hermano y amigo, y son pastores y escuchan en este momento, ¿saben cuál es el sentir cuando el hermano no llega a la iglesia? ¿Qué es lo que piensa un líder? ¿Qué piensa el pastor cuando no ve a un hermano que llega a las reuniones? Ese es el sentir que tenía Santiago, porque Santiago era pastor de la iglesia en Jerusalén. Él sabía que todas aquellas personas en el día de Pentecostés escucharon la palabra y se habían convertido como 5,000 personas. No todos iban a quedar en Jerusalén. Muchos iban a regresar a su país donde ellos venían. A ellos había que darle seguimiento. Y el sentir de Santiago como pastor, ya que él fue el primer pastor de la iglesia en Jerusalén, una responsabilidad, y escribe como pastor y demuestra la responsabilidad que él siente por este remanente que había estado en Jerusalén y que se habían convertido
después de haber oído el mensaje profundo del apóstol Pedro, entonces Santiago, en base a esta responsabilidad muy especial por estas ovejas que estaban en la dispersión, y cuando hablamos de dispersión, nos referimos que no estaban bajo la cobertura de un pastor, que cada uno se había ido para cada país de donde ellos habían venido. Como usted escuchó, estimado hermano y amigo, las citas de estos nombres de estos países, estos varones piedosos que se convirtieron, tuvieron que regresar al lugar donde ellos venían. Y entonces, bajo esta responsabilidad de Santiago como pastor, un sentir especial por estas ovejas que estaban en la dispersión, pues estos conversos todavía asistían a algunas sinagogas judías y llamaban por eso, en esos tiempos, nombres de asamblea. Veamos qué dice Santiago, sus puntos de vista con relación a esto. Capítulo 2, versículo 2, encontramos: y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa de donde estaban sentados. Esto también lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2. A esta expresión del descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia del primer siglo, donde se convirtió miles de personas al cristianismo. Ahora, estimado hermano y amigo, asamblea es una sinagoga, según el idioma original de la Biblia. El pasaje de el capítulo 2, versículo 1 al 8, encontramos esta maravillosa bendición de Hechos de los Apóstoles. Y encontramos aquí, estimado hermano y amigo, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Aquí vemos, estimado hermano y amigo, una administración profunda y total del Espíritu Santo, que estaba ejecutando su poder glorioso en el desarrollo de la iglesia del primer siglo. Que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Gloria al Señor.